Hola, muy buenos días. Estamos a punto de comenzar con el webinar que tenemos el día de hoy, que es para claves para transformar a tus meseros en vendedores. Antes de comenzar, me gustaría hacer una prueba de audio para verificar que me escuchan correctamente. Así que las personas que están aquí en Zoom directamente con nosotros, les agradecería si a través del chat me confirman que me escuchan correctamente o también pueden alzar la manita que tienen aquí directamente en Zoom. Ok, perfecto. Veo que ya hay algunas confirmaciones y manitas alzadas. Les agradezco a todos los que me están confirmando. Ahorita le voy a pedir a Alejandro Martínez, que va a ser la persona encargada de impartir este webinar, que también, por favor, hable para que ustedes le confirmen a través de este mismo proceso del chat o de la manita alzada que lo escuchan correctamente. Alejandro, ¿me apoyas hablando, por favor? Sí, claro, Dani, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Se escucha bien, muchas gracias. Excelente, Alex. Veo que nos escuchan correctamente todos. Ok, perfecto. Si en algún punto alguno llegara a tener alguna intermitencia o algún problema con la visualización de la presentación, por favor, siempre extérnenoslo, en el chat para que nosotros le demos seguimiento y pues nos aseguremos de que todo se vea correcto y se escuche bien. También les comento que la presentación se está grabando y posteriormente al finalizar nosotros les mandamos la presentación y les compartimos para las personas que entraron y también para las personas que se inscribieron, pero por algún motivo no pudieron entrar con nosotros. También durante la presentación vamos a tener una sección de preguntas en el caso de que le quieran preguntar algo a Alejandro respecto al tema, también se va a poder. Y cualquier duda o pregunta adicional que llegue a surgir de algo que comente Alex, yo lo voy a estar apoyando aquí directamente en el chat y en la sección de preguntas, por si tuvieran alguna duda o algo. Y veo que tenemos algunas personas que son de otros países y nos piden, por favor, Alex, si pudiésemos no utilizar muchas expresiones mexicanas para que se entienda bien el tema, para las personas que nos siguen desde otros países y puedan entender bien el tema. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu comentario, lo tomamos en cuenta. Y por mi parte ya sería todo. Le cedo la palabra a Alejandro Martínez, que va a ser la persona encargada de este webinar. Él es un consultor especializado en el ramo de alimentos y bebidas con más de 20 años de experiencia. Así que cualquier duda o cualquier pregunta, aprovechen a preguntarle. Alex, te paso un micrófono. Muy bien. Bienvenidos, muchas gracias a este webinar que es de restauranteros para restauranteros. Muchas gracias a Sop Restaurant por el espacio que nos ha estado prestando. Gracias, Norma, gracias, Dani. Vamos a comenzar con este tema que se llama claves para transformar a tus meseros en vendedores. Y curiosamente, durante nuestro trabajo como consultoría en todos los restaurantes, uno de los grandes objetivos que tenemos siempre es mejorar la rentabilidad del negocio y obviamente la rentabilidad de un negocio restaurantero se mejora de dos maneras. Sí, claro, sistemas de control, nóminas, gastos, costos, etcétera, pero nada de esto tiene sentido si no estamos haciendo una labor de venta adecuada, si no estamos generando el mayor potencial de ventas de nuestro restaurante. Y entonces, para este tema he buscado la forma de explicarles cuál sería la visión que debemos de tener como empresarios, como gerentes o como directores de un negocio restaurantero, precisamente para hacer que nuestros vendedores sean eso, sean vendedores. Es decir, no solamente lleguen a tomar la orden y dejar la situación a nuestro menú. Todos sabemos, y si no lo sabemos, de alguna manera lo aclaro, el consumo promedio por comensal, es decir, lo que nos consume cada uno de nuestros clientes al llegar al restaurante, está basado en un 80-90% en el CPC, es decir, el consumo promedio que se genera a través del menú. Es decir, cuando colocamos los precios de ventas en un menú, ya desde ahí estamos generando un objetivo de venta, aún sin que tengamos meseros. Eso lo podemos ver, por supuesto, en cualquier fast food o en cualquier lugar de venta donde no hay meseros. Al final siempre se genera un consumo promedio. Sin embargo, el poder generar esta venta tiene mucho que ver precisamente con la dirección, con la visión directiva que tiene la gerencia del restaurante y obviamente el empresario desde el momento en que está desarrollando el negocio. Así que vamos a verlo en 3 puntos. El primero es, sin duda, definir la cantidad y la calidad del recurso humano. Si vamos a hablar de vendedores, si vamos a hablar de meseros, hay que definir qué tipo de meseros y qué tipo de vendedores necesitamos. Como se los he dicho muchas veces en estos webinars, la calidad
La calidad no existe per se, la calidad se diseña, cada quien diseña la calidad que quiere dar. De hecho, muchas veces el mesero es el que le da la calidad al negocio y no tanto el negocio. Ha pasado y pasa constantemente que hay meseros que ya tienen mucha experiencia, que van de un restaurante en otro restaurante y ellos son quienes traen la calidad, ¿sabes? Esos meseros después se vuelven jefes de piso, después se vuelven gerentes y esos meseros que han evolucionado a través de la experiencia. Me dicen que no se escucha muy bien. A ver, ahí Dani, estoy ahí recibiendo un mensajito. Les comentaba que precisamente esos meseros que a través de su experiencia han desarrollado una calidad superior en atención al cliente, pues son precisamente esos meseros los que muchas veces hacen que el negocio tenga calidad y no al revés. No es el negocio el que hace que los meseros se desarrollen hacia una calidad, sino muchas veces llegan los meseros ya con una calidad aprendida, ¿no? Y desarrollada a través de su experiencia y son quienes vienen a traernos este modelo de venta a nuestro negocio. El problema obviamente es que después estos meseros se van a otros negocios y nosotros volvemos a recaer en nuestra calidad en el servicio. Entonces, antes que otra cosa, tendríamos que definir la cantidad y la calidad del recurso humano que vamos a utilizar en nuestro negocio restaurantero. Y para ello, bueno, pensemos primero cómo desarrollar el potencial de ventas. Y el potencial de ventas del restaurante se define, ¿no? A través precisamente de 4 categorías o conceptos que son precisamente concepto, categoría, horario y aforo. Estas 4 características de nuestro restaurante van a diseñar no solamente nuestra capacidad de venta, también van a diseñar la plantilla que tenemos, ¿no? A través de la observación de estos elementos de nuestro negocio. Comencemos con el primero, concepto, ¿no? Bueno, obviamente aquí estamos hablando del potencial de ventas, que obviamente se definen estos factores, ¿ok? Y para, como te decía, buscar el mejor resultado de ventas, primero vamos a hablar del concepto. Y el concepto se define para nuestro negocio con base en la tendencia del mercado, con base en los conocimientos gastronómicos del empresario o simplemente con la experiencia de la persona que está desarrollando el restaurante. Y hay diferentes tipos de conceptos. Existe el restaurante bar, existe el restaurante de especialidad, existe el restaurante cafetería, taquería, pizzería, etcétera. Hay muchísimos conceptos y cada uno de estos conceptos tiene características distintas, ¿no? De entrada, si estamos hablando de que nuestros vendedores tienen que generar o tienen que desarrollar el máximo potencial de ventas para nuestro negocio, nuestro vendedor también tiene que estar muy claro con cuál es la naturaleza del restaurante en el cual está trabajando. De tal manera, pensemos, un restaurante bar sin duda tendrá una mezcla de ventas, es decir, esta nivelación entre la venta de alimentos y la venta de bebidas. Un restaurante bar siempre estará enfocado más en la venta de bar. Por lo tanto, pues desde ahí empecemos a pensar que tanto los layouts o las características, digamos, físicas y, y de orden interno de nuestro negocio, pues sí tendrá, en este caso de restaurante bar, sí tendrá que poner mucha atención en la forma en la que se maneja nuestra barra bar, porque seguramente ahí habrá mucho consumo de producto y obviamente es lo que nos ayudará a generar un mejor consumo promedio para nuestros clientes. Un restaurante de especialidad, sin embargo, tiene una mezcla de ventas más enfocada hacia los alimentos, es decir, generalmente si hablamos en porcentajes, estamos hablando que un restaurante de especialidad trae aproximadamente un 75% de venta de alimentos y un 25% de venta de bebidas. En un restaurante bar esta dinámica puede cambiar bastante, ¿no? Puede ser que tengamos un 30 hasta un 40% de venta de bebidas y un 50-60% de venta de alimentos. De la misma manera que en una cafetería, que donde tenemos menos venta de bebidas alcohólicas, tendremos generalmente una mezcla entre un 80% de alimentos y un 20% de bebidas. Y de esta manera, de entrada, estamos viendo cuál es el potencial de ventas de nuestro negocio que tenemos. Por eso, cuando definimos el concepto, sí hay que hacerlo obviamente con base en una programación, en una proyección de ventas esperadas para nuestro negocio. El concepto es muy importante, ¿no? El concepto o estilo de un restaurante define, como ya le decía, no solamente al personal, no solamente el número de la plantilla, sino también definimos a partir de ahí las funciones y las actividades de esta plantilla. Por supuesto, hay que pensar ya desde ahorita que un mesero de un restaurante bar no es el mismo mesero de una taquería, no son los mismos meseros. Son gente con experiencias muy disímiles que tienen que ver y que precisamente tienen que adaptarse
al modelo de atención al cliente que tenemos en nuestro negocio, de acuerdo obviamente al concepto. También el concepto nos ayuda a definir la coordinación, la supervisión y el control de los procesos, ¿no? Y estos procesos precisamente están bajo la responsabilidad de un jefe de departamento. Y desde ahí pensemos, ¿quién es el jefe de departamento que tendría que hacerse responsable del trabajo de los meseros? Por supuesto, hay alguien que se llama jefe de piso o capitán, ¿ok? Que son como las nomenclaturas con las que se les denomina generalmente aquí en México, jefes de piso o capitán, y estos jefes de piso o capitanes son precisamente las personas que se encargan de que nuestros meseros vayan desarrollando la atención al cliente y vayan adquiriendo las habilidades que requieren para hacer muy bien su trabajo, ¿ok? Cada proceso y sus actividades generan la necesidad de un organigrama funcional y definido por la carga de trabajo o actividades a realizar. Un poquito más adelante veremos un organigrama, pero sí es importante que si vamos a pensar en el desarrollo de nuestros meseros, pensemos sin duda en la persona que está a cargo de ellos. Y esta es capitán, jefe de piso, o en los restaurantes que no cuentan con este puesto intermedio, directamente es el gerente operativo quien se encarga del desarrollo de nuestro personal de ventas. ¿Ok? También el concepto nos ayuda a determinar, ¿no? Obviamente, los procesos y las actividades del restaurante. Y para ello es importante, por supuesto, generar la descripción de puestos, de cada uno de estos puestos. Así que pensemos en cuál es el puesto del mesero. Vamos a ver más adelante un pequeño perfil de mesero y veremos cómo funciona en este sentido, ¿no? En la descripción de su puesto. Muy bien. Si ya vimos que el concepto de entrada nos va a decir cómo será nuestro negocio, qué tipo de mezcla de ventas y por supuesto cuál es el enfoque primordial, ¿ok? También la categoría nos va a ayudar, ¿no? A determinar el potencial de ventas de nuestro restaurante. Y la categoría se determina con base en el segmento del mercado que se pretende abarcar y el perfil del consumidor. Todo el mundo conocemos una cafetería, por supuesto, pero hay de cafeterías, hay cafeterías. Hay cafeterías muy pequeñas, con muy poca venta de alimentos, que se enfocan más en el café, y hay cafeterías que tienen 2, 3 horarios de servicio, que venden alimentos, desayunos, cenas, por supuesto, y que además están enfocadas a una categoría o a un mercado, digamos, mayor. Entonces, en ese sentido, la categoría, el concepto de restaurante y su categoría definen el protocolo o los procedimientos de servicio. Una cafetería que maneja 3 turnos, obviamente necesita un protocolo de servicio especializado por turno, ¿sabes? Que maneja alimentos, que maneja bebidas, etcétera. Sí necesitará un procedimiento o un protocolo mucho más definido. Si se trata de un restaurante de lujo, se requiere de un servicio esmerado, de puestos con cierto grado de especialización y por lo tanto se requiere de mayor cantidad de personal y de un mayor nivel de sueldos. La categoría, la categoría de nuestro negocio y obviamente el mercado al que está enfocado, ¿ok? Nos va también digamos, a requerir cierta calidad en nuestro recurso humano, es decir, por ejemplo, un restaurante de especialidad enfocado a una categoría media alta, generalmente va a tener ciertos puestos muy especializados como son precisamente los mandiles tal vez, que son este modelo de capitán que es RP y que generalmente tiene mucho más enfoque en la atención al cliente personalizada, o por ejemplo nos van a requerir un sommelier, ¿no? Para la venta de vinos, o nos pueden requerir tal vez cierto modelo de hostes, ¿no? De servicio especializado. Entonces, desde ahí vamos empezando como a definir precisamente cuál es la calidad y la cantidad de personal que necesitamos. Y si bien ya tenemos por un lado categoría y por otro lado el concepto, que son bases definitorias, ¿no? Para nuestro potencial de ventas, también viene lo que es el horario. Por supuesto, un mesero que trabaja en desayunos tampoco trabaja de la misma manera que un mesero que trabaja en las tardes, en comidas. ¿Por qué razón? El modelo de atención a clientes durante el desayuno es mucho más ágil, mucho más rápido. Entonces necesitamos, sobre todo en desayunos, tener una visión más enfocada como al desarrollo de la rapidez en nuestro servicio. Obviamente, nuestro catálogo de alimentos generalmente es mucho más reducido en la mañana que en la tarde. Mientras tanto, en la tarde, el modelo de servicio, el protocolo de servicio es muy distinto. Es un protocolo más lento, es decir, la estancia promedio de nuestro cliente es más, digamos, es mayor en la tarde que en la mañana en el desayuno, ¿no? Entonces, durante el protocolo de la comida,
sin duda, tenemos que considerar situaciones como, por ejemplo, los aperitivos, las entradas, el plato fuerte, los postres, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros horarios de servicio no solamente nos van a dar potencial de ventas para nuestro negocio, también nos van a dar protocolos de servicio distintos. Aunque se trate del mismo negocio, no se atiende de la misma manera en desayunos que en comidas. En desayunos, si entramos directo al tema de la venta sugestiva, en desayunos, sin duda, lo que va a ser la venta para nuestros desayunadores serán sobre todo los extras, ¿no? Los extras que se pueden agregar a nuestros, digamos, productos base, ¿no? Es decir, sí, claro, una fruta, pero ¿qué extra, no? Granola, miel, etcétera. Sí, claro, tal vez un café, pero ¿qué tipo de café, no? ¿Con qué tipo de leche, etcétera? Entonces, está más enfocado a los extras. Sin embargo, en las comidas, el protocolo de servicio está más enfocado a la bebida, ¿no? A un poquito más al trago, sobre todo en un restaurante de especialidad, a la bebida, ¿no? Aunque sea un restaurante no bar, ¿no? Un restaurante de especialidad, enfoque al vino, enfoque a la bebida y, por supuesto, enfoque a los previos, entradas, sopas, taquería tal vez, pero que sean previos a los platos fuertes, ¿sabes? Porque entendemos que quien va a comer, quien va a un restaurante a solicitar una comida, pues de entrada va pensando en un plato fuerte. Así que la venta sugestiva sí tiene que estar enfocada en estos, digamos, elementos, ¿no? Complementarios también, pero que son como las entradas o todo este producto previo al plato fuerte. ¿Ok? Entonces, ya nos vamos dando cuenta también cómo los horarios, si tú, restaurantero, cuentas con horarios de desayuno, comida y cena, seguramente tienes un mayor potencial de ventas que estos restaurantes que solamente tienen un solo horario. Es más, recordemos, casi cualquier restaurante que ya tiene un horario muy bien definido, por ejemplo, un horario de comidas, y de pronto quiere generar más ventas, ¿qué es lo que hace? Generalmente abre nuevos horarios, ¿no? Abre horarios de desayunos o abre horarios de cenas, ¿ok? Pero, digamos, cuando desarrollamos un nuevo horario, también hay que desarrollar un nuevo protocolo de servicio, ¿ok? Y por lo tanto, también hay que entender cómo nuestro mesero tiene que vender en este nuevo horario de servicio. Hablaremos del protocolo un poquito más adelante. El comportamiento de las ventas horarias es otro factor que se debe tomar en cuenta, como decía aquí, para planificar la plantilla, ¿no? El análisis del comportamiento de las ventas puede indicar al operador cómo organizar sus horarios, el horario de su personal, por ejemplo, para concentrar la mayor cantidad de nuestros colaboradores en las horas pico, ¿sí? Fijando horarios escalonados, programando oportunamente los descansos y organizando las tareas para atender satisfactoriamente a sus comensales. Es decir, nuestros nuevos horarios de servicio, que obviamente van a generar un mayor potencial de ventas para nuestro negocio y un protocolo de servicio distinto, ¿ok? Tienen que ser analizados porque su participación económica tiene que estar alineada, obviamente, al gasto de nómina que tengamos para ese horario. Entonces, meter un nuevo horario significa generalmente desarrollar casi un nuevo concepto, o sea, desarrollar casi como si fuera, digamos, el servicio para un nuevo restaurante. Tienen las mismas consideraciones, producción, servicio, atención al cliente, el gasto de operación normal, ¿no? De tener abierto el restaurante, etcétera. Entonces, en los horarios también es importante que los contemplemos. Muy bien. Y el último de los factores que nos van a determinar precisamente el potencial de ventas es el aforo, ¿no? Entonces, el aforo se determina con base en la superficie disponible de nuestro local, es decir, sobre todo el aforo es el espacio donde tenemos las mesas y cuántas mesas y cuántos asientos tenemos en nuestro negocio, ¿ok? El aforo como tal es, digamos, para que quede claro, es la cantidad de sillas que tenemos disponibles. Y esa cantidad de sillas que tenemos disponibles también nos va a plantear el cuestionamiento de cuánto personal ocupamos para atender ese aforo. Sin duda, y creo que está por demás decirlo, pero mientras más grande sea tu restaurante, más personal vas a ocupar para atenderlo, ¿ok? Por eso, por ejemplo, ahora que hemos estado en pandemia y que de pronto las ventas han caído sustancialmente por temas de aforo, pues obviamente también lo que se pretende es bajar el nivel de personal precisamente para que pueda atender el aforo con el que estamos operando, ¿ok? Y como decía, a mayor aforo, mayor cantidad de personal, pero respecto a la personal de ventas, el aforo nos va a determinar el número de estaciones.
¿Qué es una estación? Una estación es un grupo de mesas que se le asignan a un mesero para ser atendidas. Eso es una estación. Entonces, obviamente, a mayor aforo, mayor número de estaciones, obviamente mayor número de vendedores para atender estas estaciones, ¿ok? Y también tendríamos que definir a través del aforo el pronóstico de ocupación, es decir, las vueltas que damos por día. ¿Qué es una vuelta? Una vuelta no es otra cosa más que un lleno total, ¿no? Una vuelta, para entenderlo desde aquí, una vuelta es un lleno, es decir, si mi aforo es de 100 sillas y entran 100 personas, en ese momento estoy dando una vuelta. ¿Por qué viene a relación, o por qué viene a consideración el concepto vuelta? Porque precisamente dependiendo del análisis de las ventas que tenemos en nuestro negocio con respecto al consumo promedio por comensal, marcado por el mercado al que estamos dirigidos, y respecto al número de visitantes que tenemos, ¿ok? Con respecto a estos dos, digamos, bases, ¿no? A estas dos bases, número de personas, número de visitas y consumo promedio, en función a estas dos situaciones vamos a definir, sí, el potencial de ventas del negocio, pero también vamos a definir la cantidad de personal que vamos a requerir para atender este negocio, ¿ok? Por supuesto, y el presupuesto de ventas. Y es que hay que entender que la venta de un restaurante se compone básicamente de estos dos factores, ¿no? El importe del consumo y el número de clientes. Y el importe del consumo entre el número de clientes nos va a dar el consumo promedio por comensal. El CPC como tal es, digamos, el parámetro básico para saber qué tipo de mesero necesitamos. O sea, ya, digamos, todo lo que hemos hablado hasta ahorita ha sido un poquito el enfoque para entender cómo se genera la venta en nuestro negocio, ¿no? A través de la definición del concepto, a través de la definición de la categoría, obviamente de los horarios de servicio que vamos a tener y finalmente del aforo que tenemos. Estos cuatro factores son los que hacen la venta y, como te lo decía, también son los que nos dictan la cantidad de personal que vamos a tener en el negocio. Pero, sobre todo, la definición del importe del consumo promedio, es decir, el CPC, consumo promedio por comensal, ¿ok? Es lo que nos va a decir de qué tipo o de qué calidad necesitamos a nuestro vendedor, ¿ok? Y el CPC, para entender un poquito más este concepto, se define, o más bien se genera a través, primero, de los hábitos alimenticios de nuestro cliente, es decir, de los hábitos alimenticios en el horario de atención que le estamos dando, porque no son los mismos hábitos en la mañana que en la comida y mucho menos en la noche, ¿ok? Entonces, dependiendo del horario, de los hábitos alimenticios y por supuesto, dependiendo del cliente modelo al que vamos, porque también entre los diferentes mercados, mercado medio, mercado bajo, mercado medio alto, también hay diferentes hábitos alimenticios, ¿no? Segundo es el poder adquisitivo, ¿no? El poder adquisitivo que tiene nuestro mercado meta, ¿sí? Entonces esto también nos va a determinar el consumo promedio por comensal. Y finalmente, tal vez la más importante, los precios de los productos que nosotros colocamos en nuestra carta, ¿ok? Eso, estos tres factores nos van a determinar el consumo promedio por comensal. Y entendemos pues que por ejemplo aquí en pesos mexicanos, si nosotros tenemos un restaurante que estamos vendiendo tal vez un consumo promedio de 100 pesos, pues obviamente va alineado a ciertos productos, ¿ok? Por ejemplo aquí pues el pozole, que es una comida, digamos, hay muchos restaurantes que venden pozole en México. Obviamente el pozole pues, es un producto de mayor agilidad, ¿no? Como podría ser una tequería y por supuesto el consumo promedio será menor. Sin embargo, un producto más elaborado pues nos va a generar un consumo promedio mayor, ¿no? En ese sentido, los restaurantes que tienen CPCs, consumos promedios por comensal bajos, es decir, bajos por debajo de los 300, 400 pesos, dependen, más allá del consumo, dependen de un alto volumen de comensales. Así que imagínate a tu vendedor atendiendo en un día, ¿no? Pues no sé, tal vez a 50, 80 personas, pues obviamente no será el mismo protocolo de servicio, no será el mismo modelo de venta, ¿no? Que podría tener un restaurante que tiene un consumo promedio mayor de 400, 500 pesos. Mientras en uno la venta depende del volumen de comensales, en el otro la venta depende del consumo por comensal, ¿no? Entonces, ya desde ahí los protocolos de atención y obviamente la venta sugestiva son muy distintos, ¿ok?
Mientras los restaurantes de menor consumo promedio tienen una mayor sistematización, es decir, por ejemplo, pensemos nuevamente en el pozole, el servicio del pozole tendría que ser muy, muy rápido, casi, casi que ya tenemos las porciones, las servimos y salen, ¿ok? Y sin embargo, en los otros negocios, más allá de la sistematización, estamos hablando de un mayor refinamiento y de un mayor confort. Es decir, hay que darle a nuestros clientes para este consumo promedio los espacios necesarios. Estos se observan de muchas maneras. Por ejemplo, un restaurante de consumo promedio menor generalmente tendrá mesas de tamaño estándar, ¿no? Que son generalmente de 80 por 80 y puede 80 por 80 centímetros y pueden llegar a tener hasta mesas más pequeñas, 70 por 70, 60 por 60, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la sistematización y el modelo de producto que vendemos es muy, muy ágil. Sin embargo, en un restaurante con un mayor consumo promedio por comensal, las mesas sin duda deben de medir por lo menos 1 metro por 1 metro o 1,20 por 1,20. ¿Por qué? Porque tenían más sobremesa, porque además acercamos más productos a consumo, digamos, en convoy, damos un mayor refinamiento. Vamos a estar cambiando copas, vamos a meter bebidas, etcétera, etcétera, que tal vez no se pueda o no se haga, ¿no? En los negocios con un menor consumo. ¿Ok? Y finalmente, dentro de estas características, en los negocios con CPC bajo, pues obviamente necesitan enfocarse en un estricto control de los insumos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos vendiendo mucho volumen, así que 20 gramos en el queso, por ejemplo, que cambie, no es lo mismo que sea en 10 platos a que sea en 100, ¿no? Entonces, el control de los insumos debe ser mucho más estricto. Sin embargo, en un restaurante donde dependemos más del consumo por comensal, el enfoque está en una atención, en una mayor atención personalizada. Es decir, el protocolo de servicio está muy, muy enfocado precisamente a darle ese confort a nuestro cliente y a generar un consumo mayor cada vez, ¿no? Aquí lo vemos claramente, digo, un restaurante con CPC bajo, generalmente hasta físicamente se ve que no tiene como tanto eh, confort, tanto refinamiento, y un restaurante con un mayor consumo, pues obviamente tendrá servicio de mantelería, servicio de vinos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá seguramente habrá sommeliers, acá seguramente habrá tal vez hasta música en vivo, etcétera, etcétera. Son consideraciones muy distintas y nuestro vendedor en los diferentes restaurantes también trabaja de forma distinta, también atiende con un protocolo distinto. Y veámoslo, ¿no? Tan claro, para generar una venta de 50,000 pesos, un negocio que trae un consumo promedio de 100 pesos por persona, ocupa 500 personas para hacerlo. Mientras tanto, un negocio que trae 500 pesos por persona de consumo promedio, ocupa solo 100 personas para lograr esta misma venta. Entonces, desde ahí, pues obviamente las consideraciones son muy distintas, ¿no? En esta generación del CPC, los comensales que tienen un bajo consumo ocupan una mayor rotación, es decir, el protocolo de servicio tendría que ser muy rápido. Generalmente van entre los 30 y los 45 minutos de atención al cliente, hasta 1 hora tal vez, pero no casi nunca más de eso. 40 minutos, 45 es lo normal respecto a la rotación de las mesas, ¿ok? Por supuesto, debe de haber rapidez y esta sistematización entre la producción, el despacho y el servicio tiene que estar muy estructuradas precisamente para que nuestro mesero pueda hacer su chamba. Los productos que está vendiendo tienen que salir muy rápido para que él pueda darse el espacio precisamente de hacer una generación de ventas con los complementos, como les comentaba. Por supuesto, hay un mayor control de los insumos. Generalmente son negocios con menor inversión, mucho menor inversión, y las nóminas son bajas. ¿Por qué razón? Porque las personas que ocupamos para este tipo de negocios no son especialistas, es decir, no necesito, ¿no? En una taquería que mi mesero conozca, por ejemplo, de tipos, calidades y variedades de vino. No, no ocupo, no se necesita. No se necesita que nuestro mesero sepa deshuesar, ¿no? No se necesita que nuestro mesero conozca de vinos y licores, etcétera, ¿sabes? Sin embargo, en un, en un negocio con alto volumen en el consumo promedio por comensal, bueno, las exigencias de entrada son mayores en la inversión. De entrada, la mantelería, ¿no? O sea, tú sabes que de pronto la mantelería te puede costar entre 3 y 5 pesos por persona. Entonces, ya desde ahí ya es una consideración importante, ¿no? La nómina es más alta, sin duda. Necesitamos personas con una mayor profesionalización en el ramo, precisamente para dar este servicio. El protocolo es muy específico, muy esmerado. Hay meseros a los que se les asigna 1 o 2 mesas,
¿ok? El confort en el ambiente es mayor, por supuesto, y el control de los insumos es estricto, pero menos dinámico, sobre todo. Aquí generalmente lo que se controla son porciones de alto valor o de alto impacto. Pensemos en cortes o en cualquier otro producto que pudiera ser así. El CPC no es un factor que dependa únicamente de los precios de la carta, como ya lo dije. Generalmente el 80% sí depende, pero no solamente eso, también depende de la labor que realicen los capitanes y dependientes de comedor mediante la sugerencia de platillos y reposición de bebidas. El CPC, que es tal cual el objetivo primordial de nuestro mesero, o sea, si me preguntaras cuál es el objetivo de tu mesero, pues es generar el CPC, generar el consumo promedio por comensal y hacerlo de una manera, digamos, apoyado precisamente de la capacitación en la venta sugestiva, ¿no? Entonces, este CPC asociado a los objetivos de venta para cada mesero contribuyen al aseguramiento del objetivo global de las ventas, ¿sí? De tal manera que, bueno, tener la claridad de cuánto va a vender cada uno de ellos, tanto por persona como en general por su día, de cada mesero, por supuesto, pues nos va a ayudar de entrada a generar para ellos un mayor compromiso con relación al trabajo que están realizando. Este es el primer punto, digamos, entiende tu negocio, entiende de verdad cuál es tu concepto, cuál es tu categoría, qué horarios de servicio manejas y obviamente cuál es el consumo promedio por comensal y el aforo que tienes, para que entonces puedas determinar cuál es el mesero necesario para ti. El problema es que de pronto nosotros, como en todo en el recurso humano, el problema es que de pronto recibimos cualquier persona que llegue, cumpla o no cumpla con el perfil. Desde ahí, yo creo que mucho de lo que tenemos en el ramo restaurantero tiene que ver precisamente con la falta, ¿no?, de seguimiento o la falta de dirección cuando elegimos a nuestro personal, ¿ok? En este primer punto voy a ver aquí en el chat, creo que tenemos algunas preguntas. A ver. No, no tenemos preguntas en este momento. Entonces, vamos a continuar con el segundo. Una vez que ya, digamos, vamos ya enfilando el tema de nuestro negocio y qué tipo de protocolo de servicio ocupamos, vamos a hablar precisamente de lo que es el perfil del vendedor. Tener un perfil del vendedor es importantísimo. ¿Para qué? Pues para poder contratar a la gente correcta en nuestro negocio. Entonces, en este sentido, hay que pensar en lo que es el protocolo de servicio, como ya te lo comentaba, ¿no? Dependiendo digamos, el consumo promedio de nuestros clientes, nuestra capacidad de aforo, obviamente, y nuestro objetivo de venta general, pues también sobre eso vamos a definir el protocolo de servicio. Quiero que entendamos, o bueno, quiero que explicarles que el protocolo de servicio, así como todo lo que se hace en el restaurante, está basado en el menú. Todo está basado en el menú. El menú es el que nos dice qué tipo de meseros ocupamos, qué tipo de cocineros ocupamos, qué tipo de instalaciones y equipamiento ocupamos, ¿sabes? El menú es la base primordial de cualquier restaurante, ¿no? De hecho, el diseño de menú, o sea, la generación del menú es una de las cosas que en la consultoría, pues obviamente más atención ponemos para poder desarrollar el resto de los elementos del restaurante, ¿no? En una apertura. Y para determinar el número y perfil del vendedor, se debe establecer primero el protocolo de servicio, como te decía, aunado al menú que estamos vendiendo, ¿no? Que se refiere a los procedimientos que se llevarán a cabo para atender a nuestros clientes desde el momento en que llegan hasta el momento en que se retiran. Y este protocolo no solamente es que tú lo sepas, o sea, porque luego me topo con muchos gerentes o con muchos empresarios que ellos dicen, bueno, es que yo sé perfectamente cómo quiero atender a nuestros clientes. Eso está perfecto. Pero ¿qué crees? Tus meseros no saben cómo quieres que tú los atiendas. Por eso el protocolo de servicio es un documento. Este documento es básicamente puede ser un Word, donde vas a colocar el paso a paso de cómo quieres que se atiendan desde que el cliente llega y es recibido por el valet parking hasta que el cliente se va. ¿Ok? Eh,
Si el restaurante cuenta, por ejemplo, con servicio de estacionamiento, este se puede elegir de los siguientes procedimientos. Y bueno, me preguntarás o te preguntarás, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto si estamos si es meseros? Porque al final lo que tienes que desarrollar es un protocolo y el protocolo es para todos. La atención al cliente y la venta no solamente la hace el mesero, la venta la hace todo el negocio, porque si tienes una mala experiencia, como le llaman, momentos de verdad, ¿no? Si tienes un mal momento de verdad al llegar con tu auto, pues obviamente ya desde ahí seguramente el cliente no va a tener como esta afinidad con nuestro negocio. Así que hay que tomar en cuenta esto para que definas tu protocolo de servicio. Como te decía, si tú cuentas con un estacionamiento, pues bueno, puedes generar la recepción, ¿no? A través de que un valet parking reciba el automóvil en la entrada del restaurante, entregue la contraseña y estacione el auto, ¿no? Esa es una opción, que el valet parking reciba el automóvil en la entrada. Otra es que el cliente conduzca el automóvil hasta el estacionamiento y un chofer lo reciba, entregue la contraseña y estacione el auto. ¿Ok? O finalmente que el cliente estacione el automóvil y un cajero le entregue la contraseña y simplemente tengamos ahí un acomodador que le diga dónde estacionar su automóvil. Entonces son tres opciones de cómo recibimos al automóvil. Obviamente cada una son muy distintas. Si lo que quieres es darle a tu cliente de acuerdo al protocolo de servicio, darle a tu cliente confort, pues sin duda, la primera es la que te funciona, que el cliente llegue a la entrada de tu restaurante y que en la entrada de tu restaurante le reciban el auto. Eso se agradece muchísimo, obviamente se paga. La mayor parte de los vales parking de este tipo te cobran una cantidad o si no te lo cobran a ti, cliente, te lo cobran al restaurante como tal, o sea, es un gasto del restaurante. ¿Ok? O la otra es que el cliente conduzca el automóvil hasta el estacionamiento. Bueno, si no lo tienes tan lejos, también puede funcionar bastante bien, ¿no? Como cualquier otro estacionamiento, que llegas, entregas el auto y te entregan tu contraseña, ¿ok? O si finalmente tú vas a hacer que el cliente se estacione, bueno, ahí sí tienes que tener mucho cuidado en relación precisamente a cómo tú guías al cliente a que estacione el automóvil, sobre todo porque eh, los estacionamientos tienen capacidad limitada, ¿no? Por muy grande que tengas tu estacionamiento, el estacionamiento generalmente tiene capacidad limitada y por lo tanto que el cliente estacione el automóvil te quita a ti como propietario del estacionamiento, te quita la posibilidad de sacarle mayor jugo al estacionamiento. ¿Por qué? Generalmente un cliente no es tan avesado para poder estacionar de forma correcta su auto, ¿no? Entonces generalmente va a ocupar un apoyo con esto, ¿no? Entonces, ¿cuál te recomiendo? La que esté más alineada al protocolo de servicio que quieres, ¿no? Al refinamiento que quieres. Muy bien. Luego, ya que recibiste el auto, pasa el cliente a la recepción y la recepción se puede hacer también de diferentes maneras, ¿no? Que la recepción la realice una hostess que se encargue de controlar la lista de espera, la asignación de mesas, la conducción de clientes, la entrega de carta y la atención a reservaciones. Y aquí quiero poner mucha o especial atención en este tema de la hostess, porque muchas veces en los restaurantes se tiene la idea o se piensa que la hostess solamente es una cara bonita que atiende y que recibe, pero no. La hostess tiene la obligación de administrar el acceso de los clientes a las diferentes estaciones de los meseros. Para eso, pues existen digamos, apoyos, ¿no? ¿Qué te recomiendo? Sin duda, si tienes una hostess con esta misma consideración, bueno, lo correcto sería que le imprimieras un layout de tu restaurante, es decir, un plano de mesas de tu restaurante y que la hostess en este plano de mesas estuviera como digamos, tachando o asignando las mesas y siempre en control del aforo y de las mesas vacías, ¿no? Por otro lado, también necesita esta hostess tener, obviamente, la entrega de las estadísticas del día, ¿no? Cuántos clientes llegaron, de que si son de primera vez o no son de primera vez, si son cuántos niños llegaron, etcétera. Todas estas estadísticas de asistencia también las tiene que llevar nuestra hostess, ¿ok? Ahora, si tú no tienes hostess, sin dejar de lado lo mismo, es decir, que tengan un layout de mesas, que tengan una bitácora y que al final del turno entreguen las estadísticas de asistencia, ¿ok? Aunque no haya hostess, esto se puede hacer a través del gerente y el subgerente o el jefe de piso. Yo les llamo supervisores de servicio, ¿no?
Entonces, si no tengo hostes, y sobre todo si la hostess descansó, bueno, estas actividades tienen que seguir haciéndose. ¿Y quién las hace? Bueno, las hace el gerente o cualquier supervisor de servicio, que podría ser hasta un mesero, ¿ok? Pero que esté enfocado como en esta recepción. ¿Qué harán ellos? Pues igual lo recibirán y lo conducirán a la mesa designada o a la que el cliente elija y obviamente le entregarán la carta. Muy bien. Y bueno, cuando tu negocio no tiene como este protocolo y obviamente tu consumo promedio es bajo, generalmente permitimos que el cliente ingrese al restaurante de forma libre, que él elija la mesa de su agrado y entonces es el mesero el que va a tener que acercarse al cliente precisamente a atenderlo, a darle la bienvenida y a entregarle la carta. Entonces son también tres modelos de atención distintas. Como te das cuenta, estamos hablando de tres modelos. El primero generalmente siempre es el de mayor confort para el cliente, por supuesto, no para nosotros, para el cliente, que es que una hostess te reciba. El segundo es el que queda como intermedio, ¿no? Y el último es ya cuando tenemos un consumo promedio menor y no podemos gastar en puestos de este tipo, ¿no? Entonces también vale la pena, también funciona. Generalmente, si dejamos que el cliente entre solo al restaurante es porque no hay tantas mesas, o sea, generalmente estamos hablando de un restaurante de entre 5 y 20 mesas máximo, ¿ok? Para que el cliente pueda entrar libremente al restaurante, ¿ok? Ahora, si tú tienes un protocolo de servicio alto, no sé, que estés vendiendo promedio 300, 400, 500 pesos y no tienes quien reciba a tu cliente, bueno, ahí sí ya tienes un problema de protocolo. Es decir, no estás dándole al cliente el servicio que se merece en ese sentido, porque llegar un cliente que llega a un restaurante al que no lo reciben y que tiene que buscar su mesa, generalmente llega con una incomodidad. ¿Por qué? Porque pues, no sabemos realmente en qué mesa nos podemos sentar y generalmente estamos esperando que alguien nos atienda, que alguien se acerque a nosotros, ¿ok? Muy bien. Una vez que pasamos a la recepción, bueno, ya hay que hablar un poquito más de los otros factores que intervienen, ¿no? Y que dependen del grado de atención que se pretende ofrecer al comenzar. El protocolo obedece a un diseño, como te decía, el cual puede ser tan especializado y tan esmerado como se requiera, lo cual se traduce obviamente en una situación muy particular. A mayor grado de atención, corresponde un número menor de mesas que atender, ¿no? Es decir, no puedes esperar, no puedes buscar un protocolo de servicio muy especializado y darle a tu mesero 5 o 6 mesas. Eso no va a pasar, ¿no? O dejar que tu mesero atienda las mesas sin que tenga un apoyo de limpieza, ¿no? Que generalmente es un garrotero o un ayudante de mesero, como quieran llamarle. Pero al final este garrotero, ¿no? Que es como el nombre común que le damos, el garrotero está precisamente para ayudar al mesero a hacer las actividades de faena que él no puede hacer porque él está vendiendo. Entonces no puedes esperar que tu mesero sea vendedor y que no tenga un apoyo de limpieza, ¿no? Un apoyo que les quite los muertos de las mesas, que les ayude con la limpieza, con el calzado, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que pensar en eso. El operador debe estimar, de acuerdo a la capacidad de su equipo de ventas, ¿no? Jefe de piso y vendedores, cuál es la cantidad de mesas que debe integrar cada estación, así como la cantidad de estaciones a las que debe apoyar un garrotero, ¿ok? Ahorita vamos a regresar a este tema de las estaciones, pero sí, sin duda, el número de mesas asignadas al mesero, de acuerdo a tu aforo, pues de eso indicará el número de meseros que requerimos en nuestro restaurante, ¿vale? El protocolo de servicio del mesero como tal ya puede incluir, entre otros, estos procedimientos. Uno es el saludo, la presentación, el ofrecimiento de bebidas, tomar la orden de bebidas, llevar la comanda a caja o registrarla en el punto de venta o en la tablet, ordenar o servir las bebidas, recoger las bebidas y servirlas en la mesa. Digamos que este punto es como el protocolo o la secuencia clara. Un buen mesero sabe en qué momento de la secuencia se encuentra su mesa, sabe si está tomando entradas, si ya está en platos fuertes, si ya está en postres, y cada uno de estos momentos de nuestro protocolo de servicio tiene que ser atendido con esa, digamos, con esa especialidad, ¿no? Sin duda, a mí me gusta mucho y yo se los recomiendo que dentro de su protocolo de servicio sus meseros se presenten realmente, o sea, de verdad, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro, es un placer atenderlos, ¿no? Etcétera. O sea, esa forma generalmente digamos que comenzamos con el pie derecho cuando sucede así, ¿no? Al mesero le estamos dando lo estamos sacando digamos, de la oscuridad de los meseros o de la atención al cliente,
le permitimos que salga de ahí y que empiece a generar una relación distinta con el cliente. Porque la atención al cliente, o el servicio, ¿no? El servicio wow, no solamente es llevarle la comida al cliente, sino es hacer que el cliente viva una buena experiencia. Y esa buena experiencia está en todo, está en el momento en que el cliente ocupa ir al baño y entonces te va a pedir indicaciones, está en el momento en que le vas a cobrar la cuenta, está en el momento en que le vas a llevar la charola de postres. Y el mesero debe estar atento a todo esto. Cuando el mesero se presenta, deja de ser un incógnito, precisamente para empezar a jugar, ¿no? Con el cliente de una manera distinta o a comunicarse con el cliente. ¿Qué es lo malo? Que muchos de los meseros, ¿no? Digamos, por facilidad o por evasión, o porque a lo mejor no tienen el perfil correcto de mesero, si no les gusta interactuar con nuestros clientes, simplemente no se presentan. ¿Y sabes cuál es lo que más curioso? Es que muchas veces no se presentan porque es el mismo gerente el que no tiene, digamos, esa capacidad de comunicación con nuestros clientes. Entonces, si el gerente no llega diciendo, a ver, soy Alejandro Martínez, soy el gerente del restaurante, estoy aquí para atenderlo, esta es su casa, etcétera. Si el mismo gerente no se toma el espacio para atender a los clientes desde ahí, pues no esperemos que los meseros los hagan, porque como te decía, los meseros que lo hacen es porque ellos ya lo traen de sí, de otros negocios y de su experiencia. Entonces, cualquier mesero que llegue a nuestro restaurante tiene que seguir el ejemplo, el ejemplo en la calidad del servicio, el ejemplo del gerente. Y si el gerente, en vez de acercarse a los clientes, se aleja, se ausenta, precisamente para evitar confrontaciones o cualquier cosa, el mesero lo va a hacer también, ¿no? También lo va a hacer. Así que pienso que es un tema importante, el tema de la presentación, ¿ok? Después de esto también viene el tema de la inducción del convoy. ¿Qué es lo que es el convoy? Son todos estos productos que metemos en la mesa, que no están alineados a una receta, pero que se consumen de manera abierta, como cuáles: tortillas, pan, mantequilla, tostadas, pan dulce, bueno, pan dulce, pero si no se cobra, ¿no? O sea, si viene a consumo abierto, ¿ok? Entonces, la introducción del convoy, la colocación de la manteleta o mantelería, la servilleta y el cubierto, ¿no? Servir café en desayuno, por ejemplo, esas son actividades también de mesero, pero que muchas veces se desplazan hacia el garrotero. Entonces, el garrotero va a hacer estas actividades habituales que no le dan más valor a la venta, ¿no? Entonces, eh, meter el convoy, por supuesto, es un aspecto de nuestro negocio, pero no vas a vender más metiendo el convoy. Más bien son actividades, como te decía, de faena, que se tienen que asignar a un garrotero, ¿ok? Hacer las sugerencias de especialidades, jugos del día, sopa del día y cualquier otro producto en promoción, tomar la orden, llevar la comanda a la cocina, recoger sucesivamente los primeros y segundos tiempos y servir los platillos. Es decir, el servicio de la venta de alimentos y bebidas. Esto tiene que ver mucho con el mesero. Generalmente en un modelo de atención donde hay mesero garrotero, el mesero se enfoca a todo el tema de venta de bebida y el garrotero se enfoca al tema de los alimentos. No a la venta, porque la venta la hace toda el mesero, sino al servicio de los alimentos. Es decir, el garrotero es quien va por los alimentos y los lleva a la mesa y el mesero es el que sí o sí va por las bebidas todo el tiempo y está metiendo esas bebidas a la mesa. Entonces, por eso se hace esta conjunción de equipo, de trabajo en equipo. Uno tiene un enfoque que es limpieza y alimentos y el otro tiene otro enfoque que es venta y bebidas. ¿Ok? Entonces, cuando definimos el protocolo, es importante que en el protocolo asignemos las actividades a la persona que le corresponde. Un protocolo diría, por ejemplo, el garrotero va por convoy e introduce convoy a la mesa y entonces hacemos la lista del convoy que queremos que el garrotero meta a la mesa. ¿De acuerdo? Eso es lo que diría un protocolo de servicio. ¿Ok? Retirar de las mesas la loza y cristalería que el cliente vaya desocupando. Vigilar que el cliente esté cómodo y no falte nada. Vigilar la continuidad del servicio y checar si se ha ocupado. Bueno, esto también son actividades del garrotero, ¿no? Toda la parte de la limpieza la cristalería y la loza que se va dejando de utilizar tiene mucho que ver con el garrotero, la parte de alimentos y con el mesero. El mesero generalmente es quien levanta la cristalería. Te recomiendo, dentro de los protocolos de servicio, la cristalería y la loza nunca se juntan. La cristalería son bebidas y van a barra, y la loza son alimentos, aunque sean copas, pero que sean de alimentos, y van a la lavaloza de alimentos. Entonces, en un protocolo de servicio, pues digamos,
higiénico, ¿no? Y profesional, en una misma charola nunca se juntan dos cosas, nunca se junta loza y cristalería y nunca se juntan muertos y platos limpios, nunca se juntan, o sea, entonces, digamos, son protocolos un poquito de servicio que generalmente tu capitán o tu gerente tienen que conocer, ¿ok? Otra de las consideraciones en el protocolo es ofrecer café y postre, retirar la loza y cristalería que ya no se ocupa nuevamente, preguntar si se ofrece algo más y en caso contrario, preparar la cuenta. Entonces, si te das cuenta, primero entramos en una secuencia normal. Primero se entra con bebidas y entradas, después se entra con platos fuertes y finalmente se termina, obviamente, en la comida con café y postre, ¿no? Pero ahí sí te recomiendo que en el protocolo no permitas que se venda el café y el postre, sobre todo en un restaurante de especialidad. No se permite que se venda café y postre si la mesa no está previamente limpia, ¿no? Entonces, el tema del protocolo es entender un poquito el hábito alimenticio de nuestro cliente, ¿no? Entonces tampoco es tan cómodo que tú apenas estés terminando de comer y que ya lleguen a ofrecerte postres, ¿no? Siempre es importante dejar ese espacio, no más de 5 minutos, 8 minutos tal vez, en el cual dejó de comer, se limpia la mesa, se limpia completamente la mesa y entonces ya llega el mesero a ofrecer lo que son precisamente los postres, ¿ok? Finalmente, el cliente puede haber estado en tu restaurante todo el día si así lo quiere y puede haber no tenido ninguna prisa, pero cuando el cliente pide la cuenta es porque ya se tiene que ir. Y una de las fallas constantes de nuestros meseros es dejar la cuenta, o sea, digamos, tardar la cuenta. Es muy importante que la cuenta entre cuando el cliente lo pide, o sea, no más de 3 minutos entre que el cliente pide la cuenta y que la cuenta ya la tiene en su mesa. Para eso, pues el cajero tiene que estar muy atento, ¿no? A la impresión de cuentas, obviamente. Y bueno, ya una vez que se cobró, pues sin duda hay que darle las gracias y despedirlo. ¿Quién le da las gracias? Todos. Todas las personas, si el cliente va saliendo hacia la calle y pasa por un pasillo y en el pasillo se encuentra con un vendedor, con un garrotero, con el gerente, con el dueño, todos le damos las gracias al cliente y lo invitamos a regresar. ¿Ok? Entonces, también eso debe estar colocado en nuestro protocolo de servicio. ¿Ok? El garrotero, como dice aquí, limpia la mesa, coloca el montaje básico de sal, azúcar y cenicero, si es área de fumar, ¿no? En este caso, por ejemplo, digo, eso de la sal en realidad ya no pasa tanto, de hecho ya no se mete, pero nada más es como para pensar qué necesitamos meter en la entrada, ¿no? El garrotero limpia las mesas siempre y siempre coloca los montajes básicos. El garrotero también trae del área de lavado de loza todo aquello que se requiere para surtir las estaciones del servicio, tazas, vasos, cubiertos, platos, charolas limpias, palanganas, etcétera. Es decir, hay algo que se llama stand de servicio. En ese stand de servicio se encuentran todos los productos o todos los, digamos, precisamente loza, cristalería o convoy que se van a ocupar en las mesas. Es el garrotero el responsable de estar surtiendo constantemente ese stand de servicio. Y el mesero en cualquier momento puede voltear al stand y tomar la herramienta que necesite, el vaso, la taza, etcétera, que ocupe, porque el stand está completamente surtido por nuestro garrotero. El garrotero apoya al vendedor a traer las charolas con platillos de la cocina o bien lo apoya para bajarlas. Es decir, otra recomendación, el mesero, digo, para dar una atención de calidad, es el mesero quien tomó la orden y es el mesero quien mete los platillos a la mesa, a través obviamente de un modelo, ¿no? De toma de orden que le permita reconocer para quién va cada platillo. Es muy poco profesional llegar a una mesa con una charola llena de platillos y entonces subastarlos, ¿no? Preguntar de quién es esto, de quién es aquello, es muy poco profesional. Un mesero que de verdad hace su chamba, que sabe trabajar adecuadamente, sin duda sabe casi de memoria para quién es cada producto y obviamente ya marcó estos productos con los enseres que necesita el mesero, el cliente, perdón, ya marcó estos productos y va y entrega el producto sin preguntar de quién es, ¿ok? Entonces eso es importante que lo manejemos. Obviamente, consumos promedios nos van a dar una cantidad de mesas o estaciones por vendedor. Un consumo promedio menor a 400 pesos generalmente te da la oportunidad de que un vendedor atienda hasta 6 mesas.
es decir, 24 personas. Sin embargo, si este consumo promedio crece, por ejemplo, entre 400 y 800 pesos, un mesero generalmente va a poder atender no más de 4 mesas por vendedor, es decir, 16 personas. Y si el consumo promedio es mayor a 800 pesos, 1000, 1200, un mesero es muy poco común que atienda más de 3 mesas, es decir, 12 personas. Como te decía, a mayor protocolo, menor número de comensales para el mesero, porque pues obviamente estamos hablando de dar un, de dar un servicio de calidad y no va a poder dar un servicio de calidad si le estás dando más mesas de las correctas, ¿no? Y obviamente estamos hablando aquí de que esto es un mesero. Ahora, un garrotero, como tal, te puedo decir que en un CPC menor y hasta el intermedio, puedes manejar un garrotero por cada 2 meseros. Por ejemplo, en un CPC mayor de a 400, puedes generar un garrotero por cada 2 o 3 meseros. En el CPC entre 400 y 800 puedes generar un garrotero por cada 2 meseros, pero ya en CPCs mayor de 800 pesos, mi recomendación es que manejes un garrotero por cada mesero, ¿ok? Entonces, así, yo una vez tuve la oportunidad de trabajar en la Torre de Castilla, ¿no? Hace ya bastantes años, ¿no? Un restaurante de muy alta especialidad y éramos, nada más, es un dato interesante, éramos 45 meseros con 45 garroteros. No, perdón, no, es una mentira. Éramos 24 meseros con 24 garroteros, perdón. Entonces éramos muchísimos, es decir, 40 y tantas, 48 personas, ¿no? En el salón. Muchísimas personas, pero obviamente nos asignaban, en aquel momento, nos asignaban máximo 3 mesas por persona, máximo, por mesero. Entonces, una de las experiencias importantes que tuve precisamente en el protocolo de servicio cuando yo era muy joven, ¿no? Un muy buen grupo castellano. Eh, y bueno, entonces, si una vez que ya definimos nuestro consumo promedio y ya definimos el protocolo tan esmerado que queremos de nuestro cliente, para nuestros clientes, ¿ok? Entonces hay que asignar las mesas. Y a esto me refería cuando te decía que imprimieras un layout de tu negocio. Este es un restaurante que abrimos apenas, bueno, que diseñamos para el Grupo Restaurantero Mi Gusto. Este es un colichoso, ¿ok? Y como te das cuenta aquí, el culichoso trae un consumo promedio aproximado de entre 400 y 450 pesos por persona, ¿ok? De ahí definimos ciertas estaciones, ¿ok? Que es la distribución de estaciones de trabajo. Y si te das cuenta, aquí tenemos las estaciones. Quiero que veas esto porque cuando tú asignas estaciones, estás asegurando el protocolo de servicio y estás asegurando también digamos, una atención más personalizada. El problema que a mí no me gusta, de verdad, muchas veces es que los clientes, o más bien que los gerentes, asignen las mesas a los meseros por tiro. Es decir, eh, pues si llegó una mesa te toca a ti, si llegó otra mesa te toca a ti, eso es poco productivo. Generalmente es mejor darles una estación de servicio. Aquí, si nos damos cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estaciones. Hay una estación pequeña, que es la de hasta arriba, que tiene solamente 2 mesas, y hay estaciones más grandes que llegan a tener hasta 4 mesas, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, pues de alguna manera están bien ordenadas todas, ¿no? O sea, están juntas, el mesero no tiene que desplazarse para atender sus 4 mesas o sus 5 mesas, no tiene que desplazarse. Desde un mismo punto que se detenga, puede observar toda su estación y saber qué requieren sus clientes. El mesero debe de estar la mayor parte de su tiempo volteando a la estación en la cual se encuentran sus comensales. De ahí que digamos, una forma de llamarle a las estaciones de trabajo, ¿no? Que me gusta mucho es cuando dicen, bueno, mi parcela, ¿no? Mi parcela, ¿qué es una parcela? Pues es un espacio donde el agricultor siembra, ¿no? Siembra y recoge sus frutos. Esto es una parcela también. Cuando tú le asignas al mesero una parcela o una estación, es porque ese mesero va a sacar de ahí frutos, no solamente para el negocio, como generando la venta promedio y vendiendo los productos que el jefe de piso le asignó durante el briefing, ¿no? Sino también está sacando frutos para él mismo, ¿no? Porque la propina sin duda es una de las cosas por las cuales los meseros pues van a trabajar en el día a día, ¿no? Sabemos todos que el salario para un mesero es generalmente solo un complemento y ellos van por propinas, ¿no? Y hay meseros a los que les va excelentemente bien, ¿no? O sea, hay meseros que pueden estar ganando, no sé, 30,000 pesos mensuales sin ningún problema, ¿no? Solamente en atención al cliente. Entonces, ¿de qué depende? Depende obviamente
de la atención que está dando al mesero a los clientes y los clientes lo reconocen sin duda, ¿no? Hay situaciones muy claras. No se puede pedir propina. Sí, claro, dependemos de la propina, pero no podemos pedirla. De hecho, en México, si tú pides propina, puedes hacerte acreedor a una sanción muy importante que podría incluir el cierre de tu negocio, ¿no? Si un cliente o si varios clientes se quejan de la situación que estás haciendo en México, solicitar propina, al menos en todos los negocios que yo manejo, solicitar propina significa baja inmediata de nuestro mesero, baja inmediata, o sea, no hay ni siquiera negociaciones. Si tú pides propina a un cliente, te vas en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque está en riesgo no solamente tu trabajo, está en riesgo el trabajo de todo el equipo del restaurante, está en riesgo el negocio en sí mismo. Entonces son cosas con las que no se puede negociar. Un buen mesero o un buen colaborador ni va a pedir propinas y obviamente no va a hacer nada indebido, ¿no? O sea, meterle más productos a la cuenta o cualquier otra cosa de las que generalmente hay que cuidar. Pero si tenemos un buen jefe de servicio, esas cosas se quitan mucho, ¿no? Así como te decía, para dos meseros, un garrotero, también un jefe de piso generalmente funciona para 4 estaciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este negocio se podrían tener hasta 2 jefes de piso, ¿no? Para precisamente atender. Pero como no son tantas estaciones, aquí podemos tener entre 1 y 2 jefes de piso, ¿ok? Muy bien. Y bueno, respecto a la parte técnica, tener un perfil de mesero, pues significa tener también un formato, ¿no? Donde vengan las especificaciones claras de lo que es un mesero, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántas experiencia ocupo? Si maneja, qué maneja respecto al equipo, ¿ok? Y finalmente, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo general para un mesero es cumplir con los objetivos de venta y consumo promedio dictados por la dirección operativa, que puede ser el gerente, a través del estricto cumplimiento del protocolo de servicio. Cuidar los recursos materiales e instalaciones del restaurante. Ese es el objetivo de nuestro mesero, ¿sabes? Es cumplir con los objetivos de venta y CPC. Pero si tu mesero, si tu gerente nunca se ha dado la oportunidad de definir objetivos de venta por mesero, ¿no? Y consumo promedio de objetivo para los meseros, es muy difícil que tu mesero se vuelva vendedor, porque entonces sus opciones son otras. Un vendedor es aquel, ¿no? Como en cualquier otra empresa de servicios, un vendedor es aquel que está buscando un objetivo de venta, ¿no? Que está buscando vender una cantidad específica precisamente para generar beneficios para él mismo, ¿no? Entonces, eso es un mesero. Algunas de las consideraciones del mesero es responsable del montaje, distribución, acomodo y limpieza de las mesas en el salón, completamente responsable de todo el salón. Acudir a briefing diario antes de iniciar la operación, perfectamente uniformado y con todas sus herramientas de trabajo. Y entonces aquí hablamos del briefing. El briefing es la herramienta que tiene el jefe de piso o el gerente para comunicar a nuestros meseros sus objetivos, información del corporativo o de la dirección, ¿no? Es decir, que si hay alguna consideración específica, por ejemplo, con todos los temas estos de higiene, etcétera, que están sucediendo tras pandemia, ¿ok? Y este, para capacitar, o sea, para capacitar. El gerente y el jefe de piso tienen la obligación de capacitar a nuestros meseros precisamente para alcanzar su protocolo. ¿Cómo lo hacen? Pues de una forma muy fácil. Se enfocan, obviamente, en que todos los meseros conozcan el protocolo al 100%, se hacen ejercicios de trabajo de cómo se atiende una mesa con la retroalimentación clara del gerente, ¿ok? Y, y también se le hace capacitación en el menú. Un mesero debe de conocer al 100% el menú de tu negocio. Entonces, si quieres empezar a saber qué tan buenos o qué tan malos meseros tienes, solamente agarra y hazles un examen de carta. Si tus meseros conocen tu carta, entonces ya pasa al siguiente, hazles un examen de protocolo. Pero si tus meseros no saben la carta, entonces no esperes tener vendedores, ¿eh? Imagínate un vendedor que no conoce el producto que está vendiendo, es muy difícil. Entonces, cualquier mesero que va llegando a tu negocio, lo primero que tienes que hacer es ponerlo a practicar en la secuencia y en el protocolo y ponerlo a estudiar el menú sí o sí. Si es necesario darle 1 o 2 días antes de darle mesas para que pues, aprenda el menú, por supuesto. Un buen mesero sabe que llegando a un nuevo restaurante, a un nuevo negocio, lo primero que tiene que hacer es aprenderse el menú, ¿ok? Eh, eso con respecto al briefing. También tiene la obligación del mesero de sugerir al comenzar los platillos de inserción o sugerencia, ¿no? Acordes a las estrategias definidas por la dirección, ¿ok? Tiene que tener un perfecto conocimiento y manejo de los alimentos del menú.
debe de saber cobrar cuentas en efectivo o con tarjeta, debe de solicitar datos de facturación al comensal para entregar cuenta, ¿ok? Responsable de dar seguimiento a la orden de los comensales, revisar que los platillos cumplan con la calidad estándar, temperatura, presentación y cantidad antes de que sean entregados al comensal. Este es otro punto sumamente importante que no quiero dejar pasar. El mesero es un filtro de calidad para los platillos y tiene que cumplir con ese filtro, o sea, es importantísimo. Un producto que llega en mal estado a la mesa no solamente es responsable de la cocina, para nada, ¿no? Para nada. Puede ser que el mesero se haya tardado mucho en ir por el producto, o puede haber muchas variaciones. Sin embargo, lo más importante es que el mesero tenga la capacidad crítica de poder analizar el producto antes de llevarlo a la mesa y decir si cumple o no cumple con la calidad. Y si no cumple con la calidad, entonces solicitar el cambio directo, ya sea al jefe de cocina o ya sea al jefe de piso, ¿no? Depende de cómo tengas tu estructura. Pero el mesero es ese filtro, ¿no? Y imagínate, si ya tienes un filtro que es el cocinero de línea, y luego tienes un filtro que es el boquetero o chef, y luego tienes un filtro que es el mesero, pues obviamente va a ser mucho más difícil que llegue un producto en mal estado a la mesa, ¿no? Pero si todos hacen sus filtros, por supuesto, si el mesero solamente toma el producto y lo mete, no está haciendo una de las labores importantes de su puesto. ¿Ok? También es responsable de preservar el plaqué, los platos, la cristalería, los utensilios y herramientas de trabajo en todo momento, y también sobre eso debes de tener políticas, ¿no? De inventarios, cada cuándo inventarías, etcétera, que eso, bueno, lo vemos mucho en el taller, lo vamos a ver mucho en el diplomado que estamos dando con Soft Restaurant, ¿ok? Organización y limpieza de su área de trabajo antes, durante y después de la operación, y cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos por la dirección general. Entonces, cuando tú defines el perfil, pues obviamente defines las características generales y te recomiendo que definas las funciones fundamentales o principales que quieres para tu mesero. Esta herramienta también se la tienes que dar al mesero para que la conozca. En general, como te das cuenta, esto es un organigrama, ¿no? Un organigrama de un restaurante de especialidad. Como te das cuenta, hay dos gerencias básicas, la gerencia administrativa y la gerencia operativa, y el mesero forma parte de esta área operativa, es decir, un mesero solo va a reportar al jefe de piso, y si no existe jefe de piso, reporte directamente a la gerencia operativa. Entonces, es la única manera. El que el mesero se vuelva vendedor no depende solamente del mesero, depende de que tengas un buen líder de servicio que esté supervisando y que esté retroalimentando a tus meseros. Entonces, si no tienes esto, si no comienzas a filtrar primero tu jefe de servicio, que puede ser, como ya te lo digo, un jefe de piso o una gerencia, si no filtras primero a ellos y no observas que tengan la capacidad de liderazgo y el profesionalismo necesario para llevar adelante a tus meseros, bueno, va a ser muy difícil que los meseros por sí solos desarrollen una calidad excepcional, ¿no? Entonces, esa sería una situación importante. Muy bien, aquí hasta el segundo punto, ya vimos el primero, es entiende tu negocio y mira cuál es el digamos, el, la calidad, ¿no? La calidad de nuestro negocio y nuestro potencial de ventas. Segundo punto, define muy bien tu perfil, ¿no? Y el protocolo de servicio, por supuesto. Y entonces en este tercer punto vamos a ver lo que es el servicio wow. Veo que tenemos... Ah, ok, ok. Vamos a dejar las preguntas para el final de este webinar, que ya estamos por terminar. Y básicamente cuando hablamos de este servicio wow, ¿no? Estamos hablando de que precisamente para satisfacer las necesidades humanas, mediante un contacto interpersonal humano entre quien presta servicio y quien lo recibe. ¿Cuál es el enfoque del servicio wow? Sin duda es tratar al cliente como merece ser tratado, de una manera humana. No verlo solamente con un símbolo de número, como luego muchos de los meseros, sobre todo los que trabajan en lugares de alto consumo, los ven, ¿no? Entonces no es eso. Un servicio generalmente es esto, ¿no? Hay tipos de servicio. Independientemente de que tengas muy definido tu protocolo, esto tiene que ver tanto con la capacitación y el liderazgo de la gente que tienes en el servicio, es decir, del jefe de meseros o capitán, ¿ok? Y hay estos tipos de servicio. Un servicio inaceptable es cuando generalmente se entiende así como es su problema. Es decir, cuando un mesero o un jefe de servicio te dice, este es tu problema, no cumple con los requisitos mínimos establecidos, realmente no es un servicio. Cuando no estamos dándole esa atención al cliente y lo dejamos que entre solo y que pida y el cliente está ahí
10 minutos esperando que alguien se acerque a tomarle la orden, eso ya no es servicio, ¿sabes? El servicio básico es solamente cuando el mesero llega y toma órdenes, o sea, algo más, pues cumples con lo pagado o lo mínimo pactado, ¿no? Me están tomando la orden, solamente están apuntando lo que yo digo que quiero tener, ¿no? Eh, el servicio esperado es el servicio que nos ayuda a volver, ¿no? Vuelva pronto. Es decir, cumple con lo mínimo pactado, te va a tomar la orden, pero además hay una amabilidad y un buen trato, ¿no? Se considera aceptable, ¿ok? Tal vez haya un modelo de venta sugestiva que pueda estar haciendo ahí, definido en el briefing del día y que te dicen qué tienes que vender. O sea, el briefing del día también es el espacio para que el jefe de piso les diga a los meseros qué tienen que vender, ¿ok? Pero pues al final es el servicio esperado y por el cual estamos pagando. O sea, no pagamos por un servicio básico. El cliente no paga por un servicio básico, menos por un servicio inaceptable. El cliente paga porque se le haga el servicio esperado, que es la atención en todo momento de su experiencia dentro del restaurante, ¿no? Y eso se considera aceptable. Pero digamos que en la capacitación lo que estamos buscando es un servicio asombroso, un servicio wow. ¿Y cómo conseguimos ese servicio wow? Bueno, de entrada, es cliente recibe más de lo pactado, es decir, va a recibir más amabilidad y más buen trato, ¿ok? Recibe más compresión y adecuación a su contexto, o sea, cómo viene el cliente, qué quiere, si necesita, si lo estás viendo que viene con un niño, pues a lo mejor le acercas una manteleta y unos crayones, si estás viendo que viene una mujer embarazada, ¿no? Tal vez le asignas una mesa, pues que sea cómoda, que no sea pequeña, etcétera. Entonces, eso es un servicio wow, ¿no? Observar al cliente y superar, como dice aquí, las expectativas de nuestro cliente, brindando algo que el cliente no esperaba. El cliente cuando llega a un restaurante espera comer bien y que lo atiendan bien y que las instalaciones estén limpias. Eso es lo básico que está esperando el cliente. Así que pregúntate qué le puedes dar más al cliente, aparte de una compresión, ¿no? De cómo viene, de observarlo y de darle la mayor amabilidad posible, ¿no? ¿Qué espera el cliente? Bueno, una atención inmediata, sin duda, comprensión de lo que el cliente quiere, atención completa y exclusiva, ¿sí? Un trato cortés, expresión de interés por el cliente, receptibilidad a preguntas y prontitud en las respuestas. Es decir, el cliente espera que lo mires y que mires su necesidad y que lo atiendes con la mayor amabilidad posible. Eso es lo que el cliente espera, ¿ok? Y hay que evitar obviamente estos que son los 6 pecados capitales del servicio. Uno que es la apatía. No hay nada, a mí no hay nada que me moleste más que ver a meseros apáticos que están parados, sin acercarse a los clientes, sin voltearlos a ver, muchas veces dándole la espalda a su estación. No hay nada más molesto que ello, ¿ok? Sacudirse al cliente, es decir, evadirlo, ver que el cliente necesita, pero no acercarte porque el mesero está camote, bueno, está ocupado, etcétera. Bueno, también se observa, ¿no? Frialdad, ¿no? Acercarse al cliente con un mal gesto, sin una sonrisa, etcétera, también es sumamente molesto para nuestro cliente. Actuar de forma robotizada, ¿sí? Solamente es sí que va a querer, sin ni siquiera muchas veces ni mirar a los ojos del cliente, etcétera, también no funciona. Rigidez, cuando el cliente necesita hacer un cambio porque de verdad lo ocupa, hay que escucharlo, entender su contexto y no ser intransigente, ¿no? Entonces, yo sé, de hecho muchas veces recomiendo que no se hagan cambios en los menús porque eso complica, ¿no? A nuestra cocina, pero si es necesario se tiene que hacer, ¿no? Aquí al final el cliente es el que decide o el que define qué es lo que se necesita, ¿no? Obviamente con cierto protocolo y diciéndole que pedidos especiales tardan más tiempo del necesario, pero si hay una comunicación correcta va a funcionar. Y finalmente, enviar al cliente de un lado a otro lado, es decir, que el cliente solicite una cosa y que pase un mesero y que le diga, ahorita viene su mesero, eso es de verdad de muy poco valor, muy poco profesional, ¿no? Al cliente no lo podemos evadir. Si el cliente levanta la mano y yo lo observé, tengo que acercarme al cliente. Así sea el dueño, tengo que acercarme al cliente para saber qué necesita. Del cliente somos, para el cliente estamos. Así que tratemos de darle a nuestros clientes la mejor calidad. La venta sugestiva, la venta, el que el cliente se vuelva vendedor, dependerá precisamente de esta filosofía de servicio, ¿no? No es tanto enseñarle al vendedor a vender un cafecito más y que ese café se representa 30 pesos más y que esos 30 pesos más representan tanto dinero al mes. Eso es una aritmética que tiene que sacar el jefe de piso para definir las actividades de venta, ¿no? Lo que tenemos que enseñar a nuestros meseros
para que sean vendedores es atender de forma profesional, obviamente, y dar un servicio wow. Mirar a los clientes a los ojos, entender cuál es su contexto y hacer lo necesario para que el cliente se lleve la mejor experiencia posible, porque eso, y solamente eso, va a hacer que vuelva, ¿no? Entonces, eso sería lo que podría comentar. Muchísimas gracias. Es un chat, digo, es un webinar que obviamente da para mucho. Espero que les haya servido y voy a abrir este espacio para preguntas. ¿Ok? Entonces, Dani, vamos a abrir estos 5 minutitos para preguntas y no sé si tú quieras ayudarme con las preguntas, Dani. Claro, Alex, debemos ya tener algunas preguntas directamente en el chat, pero de todas formas, si alguien, algún asistente tiene alguna duda o alguna pregunta, también nos lo puede ir dejando a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas para que Alex pueda ir respondiéndolo. Alex, tenemos una pregunta por parte de Luz del Valle que te menciona, ¿es necesario tener un garrotero o el mesero, que es el vendedor, puede hacer la función del garrotero? Como te lo decía, depende de dos situaciones. Uno es el nivel de ventas que tienes. Si no tienes un nivel de ventas correcto, tal vez no sea necesario tener un garrotero, ¿no? Si estás llegando, digamos, si tu mesero puede atender el protocolo completo porque no tenemos la cantidad de clientes necesarios, pues así lo manejamos. Pero sí creo que los garroteros son necesarios, sobre todo en restaurantes con consumos mayores de 300 pesos. De 300 para arriba, los garroteros son muy necesarios. Muy bien, Dani. Gracias, Alex. Tenemos otra pregunta por parte de Daniel Samaniego que dice, ¿se debe indicar el tiempo de permanencia en el uso de mesa o debe ser libre? El tiempo de permanencia es libre. Lo que pasa es que entenderás que, que hay promedios de permanencia. ¿Qué es lo que yo te recomiendo para que entendamos el tiempo de permanencia? Bueno, pues date el espacio en una hora rush, ¿no? La hora rush es cuando tenemos la mayor cantidad de visitas en nuestro restaurante. Date el espacio de contabilizar el tiempo de la presencia de tus mesas, y ese va a ser tu estándar. La verdad es que puedes mejorar el tiempo de asistencia a nuestras ventas dependiendo de tu protocolo de servicio y obviamente de tu modelo de venta, ¿no? Si tú tienes un negocio que traes consumos promedios arriba de 500 pesos, pues yo te recomiendo que no los muevas, ¿no? Que dejes que tus clientes consuman de acuerdo a su tiempo y obviamente generes una mayor venta, sobre todo de sobremesa. Pero si tu negocio es rápido, es decir, por ejemplo, un Casa Toño, no es que Casa Toño le diga a sus meseros, oye, tienes 40 minutos para atender la mesa. No es así. Simplemente es una, digamos, estadística que el gerente debe de tener en la cabeza siempre para poder proyectar sus objetivos de venta, ¿no? Entonces, es lo que yo te puedo comentar a ello. No es necesario estar en el protocolo. Muy bien, Dani. Gracias, Alex. Otra pregunta que tenemos es por parte de José Ramón Meliz y nos pregunta si consideras que influye el uso de dispositivos móviles, o sea, los celulares personales, en los meseros para la atención de clientes y en el consumo del restaurante. Eh, Como te lo comentaba, el tema es la filosofía de servicio que tengamos. No pueden, yo he estado en ambas situaciones. Hay restaurantes que puedes permitirles, dejarles traer su celular, pero en la hora de arroz no pueden sacarlo para nada. O sea, de hecho, lo pueden guardar. Ahora, si eso te está causando un conflicto, mi recomendación siempre es córtalo desde la raíz. Cuando lleguen los meseros, pídeles por favor que guarden el celular, ¿no? Y si durante el turno lo están ocupando, pues ahora sí que como escuelita, el jefe de piso tiene que retirar el celular y entregarlo a caja. No se lo puedes quitar, por supuesto, pero sí sabes qué, ¿cuál es la razón por la cual los meseros ocupan celulares, ¿no? Obviamente todo el tema de las redes sociales, que eso está fuera de contexto y no debería suceder, pero en teoría es para comunicarse con sus familiares o con alguna situación. Déjales claro la situación de que si un familiar ocupa algo, que se comunique a la caja y que la caja le va a pasar la llamada, sin ningún problema, ¿no? Pero si están haciendo uso o abuso del uso de celulares, corta desde la raíz y pídeles, por favor, que dejen los celulares en su locker y que en caso de llevarlo al salón, pues simplemente se les va a retirar el celular y se le va a entregar a caja y se lo devuelven cuando salgan. La primera vez así sucede, la segunda vez una llamada de atención, la tercera vez no juegues y dalo de baja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas cosas son las que de alguna manera establecen las políticas de uso, ¿no? Si tú defines una política pero no se está siguiendo, pues al final de cuentas la política no sirve, ¿no? Entonces, yo creo que debes de tener nada más ese cuidado. Muy bien, Dani.
Gracias, Alex. Tenemos una pregunta también por parte de José Manuel Cruz, que te pregunta, ¿qué sugieres para mejorar como restaurante la venta? Como por ejemplo, algún incentivo. Bueno, hay incentivos que se generan para los meseros de muchos tipos y no necesitas ponerlos tú. Si, por ejemplo, si te acercas, si vendes alcohol, si vendes vinos y licores y te acercas a grupos como Diallo, Casa Cuervo, etcétera, ellos generalmente dan los incentivos y funciona porque al final lo que van a generar es venta de bebidas, ¿no? Y no compiten con tus alimentos. Entonces no pasa nada. También me ha tocado la situación de pronto con ciertos proveedores de alimentos que dan los incentivos, ¿no? Por ejemplo, si alguien vende pulpo y la persona de pulpo te da un incentivo, pues hay que poner eso. La única consideración es que el incentivo tiene que llegar a través del gerente o del jefe de piso. Tiene que haber una política de uso para ese incentivo y se tiene que comunicarle a los meseros. Funcionan mucho los incentivos. Ahora, desde ti, desde tu propio negocio, darles a los meseros una participación por venta, a mí no me funciona tanto. Más bien, los incentivos internos, los tuyos, de tu negocio, tienen que ver más con espacio libre, por ejemplo, darles un fin de semana de descanso, con algún tipo de incentivo que no sea económico, más bien que sea como tipo una despensa o unas entradas al cine o cosas así, que te ayuden a tener a tu mejor mesero en una estadística porcentual. ¿Cómo es eso? Nunca coloques estadísticas de venta a la vista de todos, no lo necesitas y no es correcto, pero sí puedes hacer un listado, un top 10, de decir, ¿quién es mi mejor mesero? En el top 1 está Juan, en el top 2 está Franco, en el top 3 está Alejandro, etcétera. Y entonces, en esos tops es como generas la competencia entre meseros que es completamente sana y de hecho es muy viable. Muy buena tu pregunta, ¿sí? Hay que meter esta competencia, digo, igual serviría para otro webinar, que sería fantástico. Hay que meter este modelo de competencia entre ellos precisamente para crecer su nivel de ventas, ¿vale? Entonces sí vale la pena los bonos o este tipo de obsequios. Muy bien. Sí, Dani. Gracias, Alex. Creo que igual esta pregunta responde una que había hecho Luz del Valle, que era similar, ¿cómo puedo hacer que el mesero venda? Y otra pregunta que tenemos por parte de Leonor Galarza es, tengo una duda, al momento de entregar la cuenta, ¿debo quedarme ahí parado esperando el pago o le doy espacio y tiempo necesario al cliente y me vuelvo a acercar? Sí, cuando tú entregas la cuenta, es que mira, mucho tiene que ver con la lectura del cliente, ¿sabes? Tiene que ver con la lectura del cliente. Entonces, cuando tú entregas la cuenta, lo normal es, si el cliente la va a pagar y si te estaba diciendo hace un momento que la cuenta es uno de los puntos de rapidez que tienes que controlar, obviamente la idea es que lo pague en ese momento, pero si tú ves que el cliente toma la cuenta y la pone a un lado, tu responsabilidad como mesero inmediata es alejarte de la mesa. Tú no puedes estar a 1,5 metros de la mesa porque no puedes intervenir en las conversaciones internas en la mesa como mesero. Nunca debes de dejar de ver tus mesas, pero siempre tienes que ubicarte un poco separado de las mesas. Entonces es lo mismo. Tú entregas la cuenta, si ves que el cliente la hace a un lado, entonces tú también te haces a un lado. Si ves que el cliente la abre e inmediatamente va a pagar, entonces tú tienes que estar ahí, ¿no? Es más que otra cosa, no es que haya un protocolo como tal, más bien es lectura del cliente, es saber qué es lo que va a hacer el cliente. Muy bien, Dani. Gracias, Alex. Otra pregunta que tenemos acá por parte de Alex Vinces ¿es necesario tener un bartender fijo en el bar para que el servicio sea más rápido? Por supuesto que es necesario tener un bartender, pero todo depende de tu nivel de ventas, como te decía. Si no tienes el nivel de ventas adecuado, muchas veces los meseros pueden darse su propia atención en el bar, pero sí te lo recomiendo respecto a control de insumos, ¿no? Respecto a calidad de producto, es decir, de las bebidas procesadas. Y respecto a la rapidez, es mucho mejor tener un bartender, o sea, es para ello, ¿no? Para ello existe el puesto y para ello existe el espacio. Si tú le estás dando esta responsabilidad a tus meseros, recuerda que esto es un mecanismo. Entonces, en este mecanismo que es el servicio, ese protocolo, el protocolo en sí mismo es un mecanismo, entra uno, sale otro, etcétera, ¿no? Pero cuando tú le das a alguien actividades que no le corresponden de puesto, entonces estate por seguro que no, que va a dejar de hacer ciertas actividades que sí le corresponden, ¿no? No esperes tener una excelente atención al cliente cuando el mesero también tiene que preparar bebidas, no lo esperes, ¿no? Pero si no tienes la cantidad de ventas suficiente para tener un bartender, entonces no lo tengas, ¿no? Es mejor obviamente ahorrar como en este tipo de gasto, ¿no? Si es que funciona. ¿De qué dependerá? De tu nivel de ventas completamente. Mi recomendación es que lo tengas.
respecto a calidad del producto, a rapidez del servicio y a control de los insumos. Gracias, Alex. Tenemos una pregunta también por parte de Abraham Saavedra, que te pregunta hasta dónde llegan los labores de un hostess, si también recibe llamadas o qué otras cosas ellos pueden hacer. Bueno, fíjate que la magia de esto es que cuando tú desarrollas tus puestos, desarrollas tu organigrama, desarrollas tus puestos y obviamente desarrollas las actividades o las cargas de trabajo por puesto. La hostess generalmente recibe las llamadas y toma las reservaciones, pero la hostess no necesariamente hace venta a domicilio, son cosas distintas. Entonces sí, claro, la hostess, ¿cuál es su función primordial? Pues obviamente recibir al cliente, acomodar al cliente y llevar un control de las visitas que incluyen obviamente las reservaciones. Es muy común que las hostes lleven, ya sea en un sistema operativo o ya sea en una carpeta manual, su control de reservaciones y por lo tanto reciben las llamadas y entre esas llamadas generalmente también recibes llamadas de preguntas de los clientes porque pues, no puedes filtrarlo, ¿no? Entonces recibes todas las llamadas de clientes, las hostes puede hacerlo y llevar ese control. El problema es que cuando entramos en el rush, a veces la hostes, si tienes una sola, pues no se puede dar abasto entre atender llamadas y meter clientes. Por eso a veces en las entradas hay dos hostes, ¿no? Porque además hay un protocolo. Siempre una hostes se queda en la bitácora o en el atril de acceso, ¿ok? Y la otra hostes lleva a los comensales a su mesa asignada, dependiendo la distancia y el tamaño de tu restaurante. Pero al final, digamos que mi recomendación es que siempre exista alguien en la entrada que reciba a tus clientes y esa persona que está en la entrada, pues obviamente puede atender llamadas sin ningún problema. Gracias, Alex. La última pregunta que tenemos es Gracias, por Dani. parte de Miguel Paredes y ¿es recomendable poner el promedio de ventas de los meseros? No es recomendable poner el promedio de ventas, pero sí puedes poner, como te decía, un listado porcentual, es decir, por ejemplo, podrías poner respecto a sus objetivos de ventas un listado en el top 10, quién es el 1, 2, 3, y a lo mejor qué porcentaje de objetivo lleva alcanzado. Porque generalmente pones un objetivo por mesero de forma mensual, eso es así, tal cual. Entonces, puedes ir llevando un control de cómo va con su objetivo, a lo mejor va en un 20%, en un 30%, en un 50% de su objetivo, y todos los meseros pues cumplen con esa misma característica. No pongas ventas, no es necesario, no es necesario. Ponlo solamente en relación a un porcentaje de cumplimiento del objetivo o simplemente en el top, ¿no? De cómo están quedando, quién es el vendedor que vende más y quién es el vendedor que vende menos, ¿no? Lo que sí te recomiendo es que si vas a hacer esas evaluaciones, sí des un reconocimiento al vendedor que vende más, que puede ser, como ya te lo dije, un día libre o algún beneficio interno como una comida, etcétera, y sí des una sanción al vendedor que vende menos, ¿no? ¿Cuál es la sanción? Pues no necesariamente que lo quites, pero si tienes garroteros, puedes bajarlo de garrotero y darle la oportunidad a otro garrotero para que suba a hacer funciones de mesero. Es importante que si pones un objetivo, también pongas o sea, le des un resultado, ya sea sanción o sea beneficio, pero que lo hagas. Muy bien, Dani. Pues sí, de mi parte, pues les agradezco muchísimo. Yo creo que les van a mandar el video de este webinar y bueno, pues de mi parte sería todo, Dani. Gracias, Alex. Realmente nos llegó unas últimas dos preguntas. No A sé ver, si si quieres, dime, pudiésemos. si quieres, dime las. Sí, claro. Ok, las últimas dos preguntas que tenemos, una es por parte de Gabriela Osorio y te pregunta si es malo poner una propina sugerida en el ticket del cliente, como por ejemplo 10%, si se atendió bien o 15% o algo así. Mira, no es malo, pero yo siento que acorrienta un poco el negocio, desde mi perspectiva, por supuesto, ¿no? No es malo ni está impedido, pero a veces eso ayuda a que nuestros meseros empiecen como a solicitar la propina, ¿no? Entonces, creo que es incómodo para cualquier cliente que le sugieras una propina, ya sea porque no la vaya a dar o ya sea porque ya sabe que la va a dar. Es incómodo, yo no lo haría, ¿no? A menos de que de verdad estés en un espacio o en una localidad donde la propina no sea una actividad o una acción común entre tus clientes y entonces hay que educarlos, ¿no? Y en esa educación sí puedes ponerlo como una sugerencia, pero siempre que quede como ello,
como una sugerencia y que sobre todo el mesero no la exprese verbalmente. O sea, que no diga, te sugiero que le pongas el 10 o te sugiero, no, que no sea expresada verbalmente, sino que venga en el ticket, ¿no? De alguna manera. Ahora en Soft Restaurant sin ningún problema puedes configurar el ticket para que venga esta leyenda, ¿no? De la que tú decidas, pero también se puede configurar en el ticket mismo. Muy bien, Dani. Gracias, Alex. La última pregunta que tenemos es que si consideras adecuado que un gerente o un mesero atienda directamente una o varias mesas durante el servicio. Si no tienes personal suficiente, es importante que suceda, ¿no? O sea, si no tienes meseros suficientes, sin duda. El problema con los gerentes de entrada, te lo voy a decir, es el tema de las propinas. Un gerente le pagas bien y porque le pagas bien, un gerente no debería de tener propinas. De hecho, la problemática con muchos gerentes es que a veces observan más hacia el tema del ingreso de propina que hacia el tema de lo que necesita el negocio. Entonces, yo, por ejemplo, una de las consideraciones básicas es gerentes no reciben propinas, ¿ok? Y entonces, si atienden una estación porque no tienen cantidad suficiente de mesas, esas propinas generadas en esa estación no se las quedan ellos, se tienen que distribuir entre el resto del equipo de trabajo, porque ellos no reciben propinas. Es una política que a mí me funciona mucho. Obviamente, habrá consideraciones de gerentes que tal vez nos estén escuchando, pero pues al final la idea es que le pagues correctamente. Yo creo que cualquier gerente, si le estás pagando correctamente, no necesita que recibir propinas, ¿no? Entonces, no es correcto que atienda, pero es necesario, y si es necesario que lo haga sin ningún problema. Ahora, si ya lo tuvo que hacer, si tuvo que atender una estación porque no llegó los meseros, que no reciba propinas, que esas propinas se distribuyan entre el resto del equipo de trabajo. Para que también así se preocupe por buscar y contratar al personal que le hace falta, ¿no? Es decir, caemos en malos hábitos. No tengo meseros, entonces yo gerente atiendo mesas, entonces me llevo un ingreso más y entonces no contrato meseros porque me quiero seguir llevando este ingreso. Entonces son malos hábitos los que se generan con este tipo de decisiones. Entonces por eso digamos, la responsabilidad del gerente es cubrir adecuadamente su plantilla para dar el servicio definido por la dirección. Sí, Dani. Gracias, Alex. Realmente por el momento son todas las preguntas que vi en el chat. Muy bien. Respecto a las preguntas de la grabación, yo les voy a estar compartiendo toda la grabación a las personas que se inscribieron, tanto si entraron o no pudieron acompañarnos aquí en el webinar en vivo. La grabación yo se las voy a pasar, así que no se preocupen. Y Alex, no sé si quisieras decir algo antes de que ya finalicemos el webinar. No, pues muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que fue divertido. Yo creo que vamos a abrir un segundo webinar ya más enfocado en el tema de la venta sugestiva. Creo que este webinar de alguna manera lo definimos para hacerles notar que el modelo del mesero, del mesero productivo no tiene que ver, o más bien tiene que ver más bien con la filosofía, ¿no? Con la filosofía del restaurante. Y bueno, eso fue lo que quisimos aclarar. Ahora, nada más invitarlos, tenemos un programa de coaching especializado en restaurantes. En ese programa hacemos sesiones en línea, definimos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades específicas del negocio o del empresario que se comunique con nosotros y que entre al programa de coaching. Y se trata precisamente de hacer más rentable tu negocio, precisamente a través de una reestructura que hacemos en línea, ¿no? En un trabajo de sesiones semanales. Entonces, están invitados a esto y están invitados también al taller, al programa para aumentar la rentabilidad de nuestros restaurantes que estamos dando los días miércoles, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos en la sesión 3, pero no se preocupen, la sesión 1 y la sesión 2 se les mandan de forma grabada, sin ningún problema, y también quedan completamente invitados. Muchas gracias, Dani. Por mi parte es todo, ¿no? Les agradezco y espero que nos veamos pronto nuevamente. Gracias, Alex, te agradezco. Pues acá dejamos toda la información en el caso de que alguien quiera contactarse con Alejandro, ya sea por el programa de coaching especializado o por el programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante, que aún tenemos para compra, y las grabaciones también. Cualquier duda que tengan se pueden contactar directamente con Alejandro o conmigo al correo de marketing. Y les agradezco a todos su participación. Realmente entró bastante gente y también hubo bastante gente participativa en este webinar. Les agradezco a todos y nada más reiterar que voy a compartir la
grabación a todos los inscritos. Les agradezco que estuvieran aquí con nosotros. Igual a ti, Alex, muchísimas gracias por participar. Estuvo muy interesante el curso. Como siempre, te agradecemos mucho tu participación. Y damos por finalizado el webinar de hoy. Excelente día a todos. Muchas gracias. Hasta luego.